Buenos días. Vamos a comenzar el servicio de hoy. Si alguien tiene una petición, tiene peticiones para ponerlas aquí en nuestra lista de peticiones y oramos los lunes por ellas específicamente. Así que si alguien tiene algo, una petición. Sus piernas, sus rodillas. ¿Rodillas? ¿También usted? ¿Sí? Camino, pero no sabe cómo. Por la gracia de Dios. Por Diane, que tiene problemas con su espalda y no camina, en silla de ruedas. Ok. ¿Alguien? Por Adolfo. Adolfo. No caminaba como camino ahora. Algo todavía tiene sus achaques de... No dice nada. Mira. Y por la rodilla de mi De nada, esposo. ya el segundo día va a salir el dolor. La rodilla de mi esposo que le tronó y le duele. ¿También? ¿Rodillas? Sí, le tronó. Eso es normal. Mi hermoso cuerpo. De tronar. Claudia, ¿por qué estás allá sola? Vente, Claudia, para acá. Está esperando. ¿Alguien más tiene? Pues va a tener cirugía el viernes de su pie. ¿El viernes? Stephanie. ¿Alguien más? Olga María también. Olga María. Pues yo pido oración porque estoy esperando a mi hermano, que es el trabajoso que esté. Y lo que de verdad pido para que Dios me dé sabiduría porque empieza a quererme hablar. ¿Cómo se llama? Isaías. Isaí. Uy, Y tiene el nombre de Isaías, pero pues se debió. Anda perdido Isaías. Sí, bien perdido. Porque no es su creencia y el luego tiene de vértice y bien cortado pedazos de sus pies y más caso. ¿Alguien más? Anuncié próximo, bueno, pronto, ya estamos en el proceso, les anuncié, ¿verdad? Vamos a tener una aplicación para la iglesia, va a estar en inglés y en español, así que va a haber cosas ahí en español y después les doy el proceso para que bajen la aplicación y ahí van a poder hacer sus donaciones, poner peticiones y otras diferentes cosas, escuchar enseñanzas pasadas y cosas que están pasando en la iglesia también. Va a estar fácil ya en sus teléfonos, ahí va a estar todo ya a la alcance. Pero están trabajando, ya hicieron una parte, pero todavía hay trabajo que hacer, pero se está avanzando y va a estar, vamos a estar en línea, vamos a estar al corriente. Okay. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Qué tengo? Para los hombres, acuérdense, este sábado tenemos desayuno de hombres, desayuno de hombres. Entonces están a las 9, ¿ok? De la mañana. Hacemos tiempo en oración, hacemos oración, hacemos una corta enseñanza y luego comemos. Pasamos un buen tiempo con hombres. Ok, vamos a esas oraciones, las apunto para mañana, nos reunimos y tenemos oración los lunes y las levantamos específicamente. Y no se les olvide, recuérdense, la semana pasada les dije de la lista de petición que tenemos para las familias que no conocen a Cristo. Si ustedes tienen a alguien, no importa quién, un amigo, hijo, lo que sea, apúntenlo para salvación, específicamente. Apunten el nombre y lo agregamos a la lista y
Y la razón para esa lista es para que toda la iglesia en inglés, los que vienen en inglés, y ustedes también estemos durante la semana pidiendo peticiones para los seres queridos que no conocen a Cristo. Así que es importante que lo hagan, digo, si quieren hacerlo, no es obligatorio, pero algo muy para pedir que toda la iglesia esté pidiendo para esas familias que no conocen al Señor. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta para mí, ¿no? Ok, bueno, vamos. Así. Abra sus Biblias, Romanos capítulo 9, continuamos en el capítulo 9 hoy. Esta mañana es un pasaje largo, pero lo vamos a cubrir todo porque es todo un tema que continúa casi desde la semana pasada, pero lo queremos cubrir todo. Romanos 9, capítulo 9, y vamos a cubrir desde el versículo 14 hasta el fin, el 33 del capítulo 9. Si se ponen de pie, por favor. Entonces, empezando aquí en el versículo 14, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio a su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorios las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dice en Oseas, dice: tomaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre, gracias, Señor, de nuevo por tu palabra. Señor, ayúdanos, ilumínanos, Señor, a comprender, a entender la parte de este pasaje que tú quieres, Señor, que comprendamos, Señor. Y lo que no comprendemos, Señor, ayúdanos a no estar angustiados sobre eso, Señor, sino solamente reconocer, Señor, que tú nos amas y tú lo has demostrado en la cruz. Te pido, Señor, de nuevo, cada persona aquí que oiga, Señor, que hoy ellos oigan lo que tú tienes para ellos específicamente, individualmente, y también como iglesia, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu y tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentar? Cuando estudiamos en Romanos 8, específicamente los versículos 29 y 30, y mencioné cuando estudiamos esa parte que los capítulos de Romanos 9, 10 y 11 eran de los más profundos y más difíciles de entender en toda la Biblia, Muchos lo consideran de esa manera. Y hoy llegamos a este pasaje 9 del 14 al 33, que es
considerado lo más difícil dentro de los capítulos 9 y 11 de Romanos. Los más profundos teológicamente, ¿verdad? Pero también cuando les dije eso, de que este lado, a nosotros aquí en la tierra, no vamos a comprender esto exactamente, completamente, ¿me entiendes? No vamos a entenderlo, pero de nuevo, lo importante no es de que no vayamos a comprender lo que Dios no lo ha hecho para que nosotros comprendiéramos, sino lo importante es qué es lo que Dios sí quiere que entiendamos en este pasaje. Y entonces, que Dios nos hable de esa manera lo que Él nos ha revelado y que después empecemos nosotros a aplicar lo que Dios quiere, lo que está claro en este pasaje, ¿verdad? Ya les dije varias veces, les he dicho, Chuck Smith, el que fundó Capillas Calvarios, él decía, dice, cuando yo no entiendo algo, dice, acerca de Dios, cuando no entiendo algo, dice, todo el tiempo, dice, vuelvo a lo que sí entiendo. Y eso es un buen consejo para nosotros. Cuando no entendemos algo, específicamente, por ejemplo, en este pasaje, hay que regresar, ¿qué es lo que sí entiendo de este pasaje? Y entonces eso, aplicar lo que Dios quiere que aplicamos, ¿verdad? Porque recuerdas, Dios no escribió esta carta, Pablo, el Espíritu Santo, Pablo no escribió esta carta a los romanos para confundirlos, para darles una lección teológica. Él los escribió para animarlos, para fortalecer para fortalecer su fe en Dios, ¿verdad? Para animarlos, para eso les escribió. Ahora, claro, hay cosas muy diferentes, muy difíciles de entender, pero de nuevo, Dios no requiere que entiendamos todo. Él simplemente quiere que creamos todo lo que está, porque está en su palabra, ¿verdad? Ahora, vamos a cubrir este texto, lo vamos a cubrir todos los versículos que están aquí, lo vamos a cubrir del principio hasta el final. Y es necesario de que para hacer eso, porque Pablo lo hace, se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, a Oseas y a Éxodo y a Isaías, el profeta, se va a esos pasajes. Es importante que sepamos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Porque hay personas que dicen, bueno, el Antiguo Testamento ya no aplica hoy, ya es el Antiguo, hoy estamos en el Nuevo Testamento. No, hay lecciones, y es lo que Pablo nos va a dar a entender aquí, cuando usa los versículos de Oseas e Isaías, que hay lecciones que Dios quiere que entiendamos y están claras aquí, ¿verdad? Al principio, de nuevo, si se van a estar ahí, estén ahí, al final vamos a dar la aplicación personal. ¿Qué es lo que Dios sí quiere que tú y yo entiendamos de este pasaje y apliquemos en nuestra vida? El título es No endurezcas tu corazón. Si hoy dice la Biblia, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque de nuevo, es una cosa venir aquí y estar en la casa de Dios, y Dios habla a través de su palabra y su Espíritu Santo, y Dios habla, ¿verdad? Y que tú vengas aquí y dices, no me habló, o que endurezcas tu corazón simplemente porque no entendiste algo que está aquí. Entonces voy a hacer claro lo que es aplicable para ti y para mí. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos y apliquemos. Pero vamos a hablar de nuevo de cosas aquí difíciles de entender, específicamente la soberanía de Dios. Aquí empezando el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Y este versículo 14, se está refiriendo Pablo a lo que dijo anteriormente, específicamente en el versículo 13, ¿recuerdan? Cuando dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recuerden cuando cubrimos ese pasaje la semana pasada, fue de que la palabra aborrecer, ¿se acuerdan? Que la palabra aborrecer no es como nosotros la entendemos hoy, aborrecer. Simplemente es una palabra en este contexto, que lo está usando aquí, quiere decir que a Jacob amé y a Esaú amé menos. O sea, Pablo está haciendo un contraste, una diferencia de lo que Dios hizo, ¿verdad? Es de que no lo aborreció a Esaú, simplemente en comparación con el amor que le tenía a Jacob, Dios, parecía a nosotros que aborrecía a Esaú. Entonces, cuando vemos algo así, ¿verdad? Podemos decir, bueno, Dios es injusto. ¿Cómo es de que puede amar a alguien más y aborrecer a otras personas o amarlos menos? Y muchas veces cuestionamos la justicia de Dios, ¿no es cierto? Pensamos, oh, Dios no es justo, eso no está bien, ¿cómo es que Dios lo hace? Porque tú y yo estamos impuestos
a la justicia. ¿Quién desea la justicia de Dios? ¿Quién? ¿Nadie? ¿No? ¿No quieren que Dios sea justo con ustedes? Porque entendimos, ¿verdad? En la escuela, ¿no? ¿No recuerdan en la escuela cuando nos enseñaron? ¿Cómo se le llama el himno a la iglesia? ¿A la bandera? ¿A la bandera? ¿Cómo está una línea ahí, ese que dice una frase que dice, y justicia para todos, ¿verdad? Así es como termina. And justice for all, ¿verdad? Y justicia para todos. Y desde pequeñitos nos enseñaron a desear la justicia, o la justicia, que hay que ser justos y eso. Ahora, cuando se refiere a Dios, tú y yo no deberíamos de desear la justicia de Dios, especialmente para ti y para mí. Porque si Dios derramara su justicia sobre ti y mí, ¿qué haría Dios con nosotros? Nos matar en un instante, ¿sí? Porque Dios es, ¿me entiendes? Pero no, deberíamos de desear su gracia y su misericordia, ¿verdad? Queremos justicia para otros. ¿Ves, Dios? Mira lo que hizo ya y tú dale su justicia. No, queremos misericordia, ¿verdad? Y es lo que Pablo está diciendo aquí, es de que dice, en ninguna manera, Dios no es injusto, pero nota lo que Pablo va a hacer para probar su punto ahí que Dios no es injusto, y lo que hace aquí va a dar ejemplos del Antiguo Testamento de lo que pasó antes, y Dios todo el tiempo ha obrado de esta manera. Y el primer ejemplo que hace aquí es el versículo 15, donde dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y esa es una referencia a Éxodo 33, cuando Dios habla. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablamos que iba el pueblo de Israel, iba atravesando por el desierto, y Dios llamó a Moisés, fue al monte, le estaba dando los mandamientos, y abajo, ¿qué está haciendo el pueblo? Están adorando a un becerro de oro, ¿verdad? Y Dios dice, ven. Dice, tu pueblo al que tú sacaste de Egipto, dice ya cometieron, se fueron tras de otros dioses, ¿te acuerdas? Y la Biblia nos dice, en ese pueblo, recuerdan cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel, Dios los quería matar a todos los quería matar. Pero en Éxodo 33, 32, 28 dice que ese día como 3,000 personas murieron. 3,000 personas. Son muchas, ¿verdad? Pero comparadas con los millones que estaban ahí, es una fracción nomás, ¿no es cierto? 3,000. Ahora, Dios en su justicia, ¿a cuántos pudo haber matado en su justicia? Si hubiera sido justo, a todos, ¿verdad? A todos, porque todos cometieron idolatría, todos adoraron al becerro, pero en su gracia y su misericordia, Dios solamente mató a 3,000. Y es lo que Dios está diciendo. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, y del que no tiene misericordia no tiene compasión, ¿verdad? Pero nota el versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Y aquí hablando de salvación. Dios salva a quien quiere, a que Él quiere, dice, y no depende de la persona que haga nada, de las buenas obras. Del que corre habla de una acción de que tú y yo podemos tomar, ¿verdad? De nuevo, Dios elige, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, pero dice, la elección de Él, no porque lo merecíamos, sino porque simplemente por su gracia. Dice, todo el tiempo ha sido a través de la gracia. Dijo este hombre, un comentarista, dice, la salvación es obra de Dios y solo obra de Dios. No podemos hacer suficientes buenas obras o tener la determinación para ganar la vida eterna. Nuestro santo y amoroso Padre, por razones que solo Él conoce, ha elegido a seleccionar a algunos de entre la humanidad y salvarlos de su juicio y bendecirlos con la vida eterna. Nota ahí, Dios es el que salva. Dice, y no nos deja saber de por qué lo hace. Él simplemente lo hace, ¿por qué? Porque Él es soberano. Depende de Él, no de ti y de mí. Dice, nos bendice con vida eterna, aparte de lo que una persona puede hacer. Dice, aparte de buenas obras. El segundo ejemplo, versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Conoce la historia del Faraón? El Faraón, cuando de nuevo te acuerdas que Dios mandó a Moisés que fuera el Faraón, que Faraón era como el rey de Egipto, recuerdan, era un hombre muy poderoso y tenía cautivos a los judíos, esclavos. Y Dios le manda a Moisés, ve y dile al Faraón que yo te mandé que deje ir a mi pueblo. ¿Recuerdan la historia esa? Y el Faraón, y Dios dice,
Y vemos la historia, ¿verdad? Vemos la historia que Dios sabía que el faraón no los iba a dejar ir, ¿me entienden? Y Dios dijo, le voy a endurecer su corazón al faraón. Antes de que fuera Moisés le dijo, dice, no te va a escuchar. Dice, le voy a endurecer su corazón al faraón. Dice, ¿para qué? Dice, para esto mismo te he levantado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Específicamente ahí, vamos a verlo, y lo voy a explicar después. Porque Dios tenía un plan para el faraón, sabiendo que el faraón no iba a escucharlo lo que Moisés le iba a decir. Y podemos, eso es injusto. ¿Cómo es de que Dios va a hacer eso? Pero nota el versículo aquí, 18 dice, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, eso es lo importante. Yo antes batallaba con eso. ¿Cómo es de que Dios le va a endurecer el corazón al faraón y no le va a dar chance a que se arrepienta? ¿Chance? Oportunidad, no usan las chances. Y no le va a dar oportunidad que se arrepienta y le va a endurecer así lo miraba yo antes, ¿eh? Eso es injusto, no puede ser. Yo sabía que yo estaba equivocado, simplemente no lo podía, en mi mente no lo podía justificar cómo era posible, ¿verdad? Pero si conoces tu Biblia, antes Dios había adelantado que el faraón no iba a dejarlos. Él sabía y dijo, le voy a endurecer su corazón. Pero Dios le dio 7 oportunidades al faraón antes de que le endureciera su corazón. ¿Y ves la diferencia? El faraón tuvo 7 oportunidades de arrepentirse. Dios le dijo, deja ir a mi Moisés, a través de Dios, deja ir a mi pueblo. Y el faraón endureció su corazón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. No, dice que la vida. Y finalmente, ¿qué dice? Dios le endureció su corazón. Ahora, lo que es importante es reconocer, cuando leas la Biblia, dile a Dios que te ilumine, que te dé entendimiento, ¿verdad? Porque a veces parece ser ciertas palabras, lo leemos y pensamos, eso es lo que dice. Sí, pero acuérdate, hay algo, la palabra de Dios es profunda en todo, ¿me entiendes? Y cuando usa la palabra endurecer, cuando se refiere al faraón, la palabra endurecer quiere decir esto, quiere decir que estar en contra de Dios. Entonces Dios le endureció su corazón y eso quiere decir estar en contra de Dios. Cuando la palabra endurecer se usa referente a Dios, cuando se refiere a Dios, quiere decir consentir o estar de acuerdo y ceder. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Aunque es la misma palabra en español y en inglés, harden o endurecer, no es la misma palabra en el idioma que la Biblia fue escrita. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que quiere decir. El faraón se puso en contra de Dios, endureció su corazón. Y después dice, Dios le endureció el corazón al faraón. Quiere decir, Dios cedió, estuvo de acuerdo con la decisión que el faraón hizo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven? En otras palabras, Dios le dijo, ok, faraón, yo quiero que te arrepientas, pero si no te vas a arrepentir, entonces voy a consentir con tu decisión que hiciste, que tomaste, el rechazarme a mí, el arrepentimiento. ¿Ven la diferencia? Es gran diferencia. Ahora podemos ver que Dios es justo, le dio mucha oportunidad al faraón, pero él no quiso y finalmente Dios le endureció su corazón. El segundo ejemplo es Judas. ¿Saben quién era Judas? Uno de los 12. Jesús lo escogió sabiendo que lo iba a traicionar. Pero Dios lo escogió también con un propósito. Pero no fue que Dios lo escogió y dijo, ok, te voy a hacer que tú traiciones a Jesucristo y no vas a tener ninguna oportunidad de arrepentirte. No. ¿Cuántos años tuvo Judas con el Señor? 3 años, 3 años y medio, ¿verdad? Algo así, ¿no? Y Judas miró los milagros de Jesús. Él hizo milagros sí mismo. Jesús le dio el poder que hiciera. Y aún así en el final dice la Biblia que se entristeció Judas. Pero no hubo arrepentimiento ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él no escogió arrepentirse ahí. Dice Leon Moore, dice, ni aquí ni en ningún otro lugar se dice que Dios haya endurecido a alguien que no se haya endurecido primero a sí mismo. De nuevo,
Dios no nomás es caprichoso y dice, ok, voy a endurecer tu corazón y no vas a poder arrepentirte, no. Dios da oportunidades, muchas oportunidades, pero si vas a rechazar su gracia, entonces Dios dice, ok, estoy de acuerdo. ¿No quieres? Voy a darte tu voluntad, que se haga tu voluntad. Gran diferencia. Pero al final voy a dar más aplicación, pero simplemente quiero darles aquí lo que Pablo estamos leyendo aquí. Dice versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? De nuevo, el punto de Pablo dice, si Dios es todopoderoso, si Él controla a todas las personas, a todo el universo, entonces, ¿por qué nos echa culpa a nosotros? Dios crió al faraón, ¿por qué le endureció su corazón? Si Dios lo levantó para este propósito, ¿cómo es de que ahora culpa al faraón porque rechazó el propósito de Dios? ¿Me entiendes? Ese argumento parece ser lógico, pero no es bíblico. De nuevo, hoy, ¿no es cierto? Hoy, nunca has sido una persona, especialmente la agenda de la homosexualidad, ¿verdad? Muchas personas de esa creencia dicen, Dios me creó de esta manera, Dios me hizo así, Dios me hizo homosexual, o me hizo trans, no sé qué, ¿me entiendes? Él me hizo de esta manera, ¿cómo es que Dios me va a juzgar si Él me hizo así? ¿Ahora es cierto eso? No, claro que no. Dios no te hizo así, Dios no te hizo pecador, ¿verdad? Nosotros escogimos ser pecadores, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, por eso es que Dios va a juzgar, no porque Él te hizo así, sino porque tú escogiste ser así, entonces Dios te va a juzgar si no te arrepientes de esos pecados. Versículo 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nota lo que Pablo está haciendo aquí. Dice, ¿y tú? Hombre, tú, ¿quién eres tú para estar ahí discutiendo con Dios? Alterques, estar ahí averiguando con Él. Dice, simplemente dice, tú eres un vaso de barro. Somos un vaso de barro. ¿Quién eres tú para estar alegando con el Dios omnipotente, creador de todo el universo? ¿Quién eres tú? ¿Conocen la historia de Job? ¿Conocen la historia de Job? ¿Sí? Si no la conocen, vayan, lean Job 38. Muy bonita la historia. 40, versículos, capítulos. Pero al principio, recuerdan la historia, al final están ahí, viene, y luego Job está bien, y después ya como que se quiere levantar contra Dios, y después, porque Dios te ha dado, ¿me entiendes? Por 38 capítulos está Job ahí sufriendo y eso, y en el final Job dice 38, dice, o sea que Job se quiere como averiguar con Dios, y eso es lo que Dios le dice a Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. En otras palabras, por 38 capítulos ahí están averiguando, Job y eso, y por qué, y después Dios, en su paciencia, lo permite. Por 38 capítulos, después del capítulo 38 al 41, Dios le hace 77 preguntas a Job. 77 preguntas. Y esa es la primera. Dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dice, dímelo si ya que sabes tanto. En otras palabras, ¿quién eres tú, Job, para estar aquí dudando de mi justicia o de mi amor? Yo te creé. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando creé el universo? Y léalo, hace todas las preguntas que Dios le hace. Y finalmente, Job se arrepiente y le dice esto a Dios. Le dice, yo hablaba de cosas sobre las que no sabía, dice, cosas demasiadas maravillosas para mí. En otras palabras, Job dice, dispensa, Señor, es que no conocía, yo pensaba que sabía, pero en verdad dice, no comprendía tu maravilloso, qué tan eterno, qué tan omnipotente tú eres. Estaba hablando de cosas que yo no sabía. Ese es el problema muchas veces, discutimos, hablamos de cosas que no sabemos. Averiguamos con Dios, preguntamos por qué Dios, porque en verdad no sabemos la mente de Dios. ¿No es cierto? No lo sabemos, simplemente tenemos que someternos a su soberanía, ¿me entiendes? Someternos a eso, porque no comprendemos la mente de Dios. Dios está mucho más alto que nosotros. El barro, ¿qué es un barro? Y nota ahí, versículo 30, dice otra ilustración, versículo 21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? En otras palabras, barro, ¿verdad? El barro es una masa de barro. El barro, el alfarero, ¿qué más? ¿Verdad? Tierra,
Polvo, ¿eh? Polvo. Ya. Entonces, el alfarero está ahí, tiene su masa ahí. ¿Quién tiene la autoridad de hacer lo que quiera con esa masa? El alfarero, ¿no? El alfarero. Si el alfarero de ese pedazo de masa quiere hacer un cenicero, puede ser un cenicero, ¿verdad? Si quiere hacer algo bonito de ese, ¿de quién depende? Del alfarero. El barro no puede decir, ¿por qué me estás haciendo de esta manera? ¿Verdad? Ahora imagínate, ¿qué tanto más tú y yo, la diferencia? Que tú y yo, la diferencia que está entre el hombre y un pedazo de barro, hay gran diferencia. Pero qué tan infinita es la diferencia entre el hombre y el Dios omnipotente. Para que tú y yo podamos cuestionar por qué hizo esto, por qué. ¿Me entiendes? Es increíble, inmensamente no podemos comprender eso exactamente, ¿verdad? Pero esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Y tú y yo no tenemos ningún derecho a cuestionar lo que Dios ha hecho. Nota lo que dice ahí, dice el barro, ¿verdad? Que Dios hizo el barro ahí, que es soberano. Nota, dice, algunos tienen problemas porque dicen que parece ser que dice aquí que Dios hizo algunos vasos para honor y ha hecho a otros vasos para deshonra. Dice, ¿por qué Dios hizo a este un vaso y a mí un vaso de deshonra? Eso no es cierto, o sea, eso es lo que implica, parece decir, pero no, porque vienen del mismo vaso. Ahora, cuando Dios crea los vasos para deshonra, Dios no crea vasos para deshonra. Tú y yo nacimos vasos de deshonra porque nacimos ¿en qué? Nacimos en pecado, ¿verdad? Y por eso es que es necesario volver a nacer. Porque tú y yo, antes de Cristo, somos vasos de deshonra. Solamente en Cristo somos hechos vasos de honra. Por eso, de nuevo, es la necesidad de volver a nacer. Cuando Dios te crió a ti y a mí, ¿qué nos hizo? ¿En la imagen de quién? De su Hijo, ¿verdad? De su Hijo. Y de nuevo, cuando vino el pecado a través de Adán, nos hicimos vasos de deshonra. De nuevo, por eso tenemos que volver a nacer, para volver a la imagen que Dios nos creó originalmente. ¿Me entiendes? Entonces no es culpa de Dios, es nosotros. Dice el versículo 22, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. De nuevo aquí, el contexto es la salvación. ¿Qué tan paciente fue Dios con el faraón? ¿Cuántas veces tiempo le dio para que se arrepintiera? ¿Qué tan paciente fue Dios cuando juzgó en el tiempo de Noé? ¿Recuerdan en el diluvio? ¿Cuántos años le dio Dios al pueblo que viniera al arrepentimiento? ¿Cuántos años le dio? Casi 100 años, ¿no? Les dio ahí para que se arrepintieran. Y en el final, ¿cuántos fueron salvos nomás? ¿Cuántos? 8 personas. ¿Por qué? ¿Dios no quería salvarlos? No, porque no se arrepintieron. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice, vasos preparados para destrucción y vasos preparados para la gloria. De nuevo, no es culpa de Dios que una persona no sea salva, es culpa de ellos mismos que no quieren arrepentirse. ¿Recuerdas también en el tiempo bueno, eso vamos a poner después, pero lo que dice ahí, y ahora, hoy, por ejemplo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué no ha venido por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no viene por su iglesia ya? ¿Quién está listo que venga? ¿No? Que venga. ¿Pero sabes qué está haciendo? La Biblia dice que Dios es paciente. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y nos está dando tiempo. Dios es paciente. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Pero dice aquí, vasos de ira preparados para destrucción. De nuevo, cuando leas tu Biblia, no nomás pienses, ok, vasos de ira preparados para destrucción. Eso quiere decir que Dios preparó algunos para destrucción. No. La palabra preparados quiere decir eso, quiere decir equipados o adaptarse a sí mismo. En otras palabras, una persona cuando rechaza la gracia de Dios, ¿qué estás haciendo? Te estás preparando para destrucción. ¿Entiendes? Entre más rechazas la gracia de Dios, más tú te estás adaptando a la destrucción de Dios porque no quieres arrepentirte.
¿Ves la diferencia? Gran diferencia ahí. Dios no te hizo, Dios no quiere, no quiere. En su justicia debería, pero en su gracia es paciente. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice vasos dice, preparados para destrucción. De nuevo, ¿por qué? Porque a Dios le va a traer gloria. Dios va a recibir toda la gloria. O lo que tú hagas o no dejes de hacer, o yo haga o no deje de hacer, Dios va a recibir la honra y la gloria. De nuevo, Él no se deleita en matar a algunos, no se deleita. Él quiere. Por eso específicamente mandó a Jesucristo, ¿verdad? Es lo que Él, sus deseos. Pero es el hombre que dice que viene aquí. Encontrasteis en los vasos de misericordia, de nuevo, como lo dije anteriormente, o una de dos. O vas a ser vaso de destrucción, o vas a ser vaso de gloria. Y depende de quién, de ti, de la decisión que tú tomes con Jesucristo. Y eso es para todos también, no nomás para nosotros aquí. Dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En otras palabras, este ha sido el plan de Dios desde el principio. Era el plan de Dios en el Antiguo Testamento, es el plan de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ser un vaso de deshonor, deshonra, o un vaso de la misericordia de Dios? Es una opción, porque Dios no va a obligar a nadie, Dios no obliga a nadie. Él te da el libre albedrío para que tú y yo escojamos qué es lo que queremos, ¿verdad? Y depende, es por el amor y la gracia de Dios. Dice, esa es la soberanía. Hoy vamos a cubrir la gracia, dice el versículo 25. Dice, como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Pero eso se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y por eso es importante que lees tu Biblia, lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, muchos dicen, oh, ya no aplica hoy, es el Antiguo, ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Tienes que leer los dos porque Dios se refiere a los dos. Y aquí Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, al profeta Oseas, donde le está para darnos un ejemplo de lo que Dios había hecho, ¿verdad? Y nota de nuevo, a Oseas, y después Pablo se va a referir a quién, a Isaías. ¿Quiénes son? Son profetas del Antiguo Testamento. Pero algo, ya lo dije anterior, se me hace importante lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Qué está haciendo Pablo? No dice, oh, esta es mi opinión, yo pienso que esto es lo que Dios, ¿qué está haciendo? No, dice, el profeta, Dios dijo a través del profeta Oseas, Dios dijo a través del profeta Isaías. ¿Qué está haciendo? Está usando las escrituras para defender lo que Dios ha dicho en su palabra. Es importante de que cuando tú y yo compartamos algo bíblico, ¿verdad? De Dios o algo, ¿verdad? Que todo el tiempo tu referencia sea la palabra de Dios. Porque si las personas alegan contigo, ustedes no están aquí para escuchar mi opinión, ustedes están aquí para entender las escrituras, ver lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si yo te dijera, oh, esta es mi opinión de lo que yo pienso que Dios dice, ¿verdad? Ustedes de nuevo, oh, esa es tu opinión, yo quiero saber lo que la Biblia dice. Pero entonces digo, si esto dice la Biblia, entonces tú ya no estás, si tú no estás de acuerdo con lo que yo te dije que Dios dice, ¿con quién estás alegando? No conmigo, ¿no? Estás alegando con Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que dice su palabra. Y es importante que entiendamos que esa es la palabra de Dios. Skip enseña los miércoles, el miércoles pasado habló de los falsos maestros. ¿Sabes por qué muchas personas se dejan llevar por falsos maestros y falsas enseñanzas? ¿Sabes por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No la conocen. Y cuando oyen algo que cambia las escrituras, oh, mira, esto es lo que dice, y porque no conocen las escrituras, oh, les parece bien, ¿entiendes? Pero lo que podemos hacer tú y yo, estudiar la palabra, saber lo que la Biblia dice, la verdad, y cuando escuches algo que no está de acuerdo, eso no es cierto, porque yo sé que la Biblia dice, ¿me entiendes? Importante, conoce lo que la palabra de Dios dice. Pero nota la razón que Pablo va a dar aquí para cuando se refiere a Oseas aquí, Oseas. Dice Oseas 1:2 dice esto, dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta
De modo que algunos de los hijos de ellos sean concebidos en prostitución. Esto ilustra cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra de Dios, el Señor, y al rendir culto a otros dioses. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está usando al profeta Oseas. Dice, Dios va a usar a Oseas y le va a ordenar que se case con una prostituta que se llama Gomer. Dice, porque Dios quiere usar eso como un ejemplo. ¿Quién era Oseas? Era una prostituta en el Antiguo Testamento. Pero Dios le dijo, cásate con ella. Ve, cásate con ella. Gomer. ¿Qué nombre, verdad? Gomer. Ve, cásate con Gomer. No me importa que sea prostituta, pero Gomer no me gusta el nombre. ¿Verdad? Y dice, y tuvo hijos. El primer hijo, dice, ponle ahí, dice, Jezreel. Y el nombre, eso quiere decir como desparramados. Y Dios iba a desparramar al pueblo de Israel porque no habían rechazado al Mesías, ¿eh? porque habían rechazado a él. Y después al segundo hijo, ponle lo a mí. ¿Qué quiere decir? No es mi pueblo. De nuevo, Dios estaba juzgando a Israel porque lo habían rechazado a él. Dice, este no es mi pueblo, ponle ese nombre. Y al tercero dice, ponle lo ruama, que es no amada. ¿Ven la ilustración que Pablo está haciendo? Ok, voy a desparramar al pueblo de Israel porque me han rechazado a mí. Al primer hijo dijo, este no es mi pueblo. Y el tercero que dijo, no amo a Israel. ¿Por qué? Porque lo habían rechazado a él. Después ya en el tiempo ya Dios cambia las cosas, ¿eh? Dice, ahora dile, si es mi pueblo, ahora sí es amado, ¿me entiendes? Va a haber un tiempo donde Dios los va de nuevo a sacar de su esclavitud. Pero aquí la analogía es esto, esta es la ilustración. O sea, cásate con una prostituta. Esa persona, Gomer, ¿qué merecía en el Antiguo Testamento? ¿Qué merecía? Merecía la muerte, ¿verdad? Que fuera pedrada, porque convirtió, ¿qué? Adulterio, ¿verdad? Y dice, de la misma manera, Israel ha cometido adulterio espiritual porque ha ido tras otros dioses muchas veces. ¿Qué merece el pueblo de Israel por esa idolatría? ¿Qué merece? La muerte, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios extendió? Su gracia. ¿Ves la conexión ahí? La ilustración ahí que Dios les está dando ahí. De nuevo, la gracia de Dios. Aunque Israel fue infiel muchas veces, Dios lo dejó, le paga las consecuencias. Pero en un tiempo nos va a llamar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es lleno de gracia. Y es lo que Dios está haciendo hoy. Hoy estamos en el tiempo de gracia. Hoy. Mañana no sé, pero hoy sí estamos, ¿verdad? Dios todavía está extendiendo su gracia. ¿Por qué? Porque está llamando a muchos, a todos al arrepentimiento. Y depende de ti, si Dios te va a juzgar, alguien va a juzgar. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Dios no quiere eso, pero de nuevo, tú y yo lo hacemos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y es lo que Pablo les está diciendo aquí en Oseas. Dice versículo 27, ahora va a citar a Isaías. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Y recuerdas lo que había dicho Dios? Dice, a Abraham le dijo, tu descendencia van a ser como los granos de la tierra. ¿Recuerdas? Porque muchos. Pero ¿cuántos iban a ser salvos? Aquí dice a través de Isaías, ¿cuántos? Solamente un remanente, una porción, una parte. No sabemos cuántos es una parte. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No. ¿Por qué? Porque lo han rechazado. Porque lo han rechazado a Él. Dice, Dios va a regresar y va a lidiar con Israel, ¿verdad? En gracia, pero de nuevo, solamente una parte, porque no todos lo han recibido. Recuerdan de nuevo, Noé, 8 salvos, Sodoma y Gomorra, ¿cuántos fueron salvos? ¿Cuántos fueron salvos en Sodoma y Gomorra? 3, Lot y sus 2 hijas, ¿eh? La cuarta, la esposa, se hizo sal porque volvió para casa, ¿eh? 3 fueron salvos ahí. ¿Cuántos debían muerto? Todos hubieran muerto, ¿no es cierto? Todos. Pero Dios en su gracia, ¿qué? Salvó a un remanente, a una parte solamente ahí. ¿Por qué? De nuevo, porque la salvación, Dios quiere que todos sean salvos.
Hay una parábola en el Nuevo Testamento donde un rey dice, ve, invita a todos a mi fiesta, invítalos todos ahí. ¿Y qué dice? Dice, muchos se negaron de ir, muchos se negaron. Pero pocos fueron. ¿Por qué? Porque solamente pocos aceptaron la invitación. El Evangelio, la salvación es para todos, pero solamente pocos aceptan la invitación de salvación, porque no quieren venir al arrepentimiento. Hay dos caminos, ¿verdad? Dos caminos, uno ancho, uno angosto, ¿verdad? ¿Cuántos? Pocos, difícil, salvación, ¿verdad? Vida eterna. El camino ancho, ¿cuántos? Dice, es fácil, muchos van por ahí, pero ¿a dónde lleva? A la destrucción. ¿Porque Dios es injusto? No. El camino está disponible para todo el que quiera, pero simplemente al que se arrepienta y que crea en Jesucristo. Esos son los que vamos por el camino angosto. Dice versículo 28, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Qué dice ahí? Dios va a juzgar. Va a haber un tiempo que Dios va, y aquí específicamente se está refiriendo a los judíos aquí. Porque acuérdate, esa parte Pablo está dirigiéndose a los judíos. Cuando Dios venga a juzgar, va a juzgar a los judíos y va a ser algo rápido, va a ser algo pronto, ¿verdad? Y parte de ese juicio, ¿sabes qué es parte de ese juicio? El arrebato de la iglesia. ¿Cuándo va a ser el arrebato de la iglesia? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo tienen las personas de arrepentirse? No sabemos, ¿verdad? Porque el arrebato va a ser juicio, Ahora, lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir de nuevo. Yo no puedo garantizar que una persona que oyó el Evangelio aquí hoy, antes del arrebato, y si lo rechaza el Evangelio a Jesús, lo rechaza, si esa persona entra a la gran tribulación, que esa persona va a poder ser salva entonces ahí. ¿Por qué lo digo? Y eso no más es mi opinión. Hay varios maestros que yo respeto. Ellos piensan lo mismo, porque hay un verso en 2 Tesalonicenses donde dice que Dios va a mandar un engaño a los que están ahí. Dice, va a mandar un engaño y les va a cegar los ojos. Dice, ¿por qué? Porque no recibieron el amor de Él. Para mí, eso indica que la persona que no quiere hoy a que recibió el Evangelio, si pasa a gran tribulación, no va a tener la oportunidad de arrepentirse. Ahora, eso sí es parte de mi opinión, pero lo baso en maestros que yo confío que ellos dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué Dios mandaron un engaño? Porque rechazaron el amor, su amor. ¿Por qué sería? Ahora, con los judíos, Dios va a estar ahí, pero va a ser algo pronto, Dios los va a juzgar de nuevo. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Hijo, a Jesucristo. Dice el versículo 29, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no los hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. En otras palabras, ¿por qué somos salvos ahora? ¿Por qué existimos tú y yo? Porque Dios tuvo gracia, ¿verdad? En el diluvio, vamos, borrón y cuenta nueva. ¿Qué dicen? Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Hay que empezar de nuevo. No, Dios tuvo gracia y dejó un remanente y de ahí vinimos también tú y yo, ¿verdad? La gracia y la misericordia de Dios. Dice, cuando consideremos la enseñanza de Pablo y alguien pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? Simplemente no parece ser la pregunta más importante. La pregunta más asombrosa es esta. ¿Cómo puede un Dios santo y justo, que no puede mirar el pecado, permitir que una humanidad pecaminosa disfrute de las bendiciones de la vida eterna? Porque muchas veces pensamos, ¿no? O unas personas dicen, si Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿por qué va a mandar a personas al infierno? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Dios no lo hace, ¿verdad? Dios no lo hace. Y prueba es que mandó a su Hijo, prueba es que Él es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué las personas se van a perder? Porque han rechazado el amor de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo ahí, la gracia de Dios. Ahora, la responsabilidad del hombre, versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley.
¿Qué dice Pablo ahí? ¿Sabes por qué los judíos, la mayoría, se perdieron? ¿Por qué? Porque ellos estaban dependiendo de la ley, de que ellos eran los escogidos, de que ellos eran descendencia de Abraham, ¿verdad? Ellos dependían, pusieron su confianza en esas cosas, pensando que esas cosas las iban a salvar. Dice, más los gentiles, los que no somos judíos, dice, ellos no vinieron por las obras, ellos simplemente, ¿por qué? Por fe. Por fe. Ahora, ¿te acuerdas de los beneficios que tuvo el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas la semana pasada? Ellos tenían que, fueron adoptados por Dios, tenían la presencia de Dios, tenían los pactos de Dios, la ley, el servicio, las promesas, tenían el linaje. A través de ellos vino el Mesías Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, ok, somos escogidos, estamos en el reino, ¿verdad? Dependiendo de la ley. Y después los gentiles, simplemente, ¿por qué? Por fe. ¿Y a poco no es cierto hoy? ¿Cuántas religiones, aparte del cristianismo, dependen de obras para irse al cielo? ¿Sabes cuántas? Todas, aparte del cristianismo. Dependen de que yo soy bueno, yo hago esto bueno, y Dios está agradable conmigo porque mira, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Verdad? No, Dios no. Porque si tú quieres seguir la ley, cualquier persona quiere seguir la ley para ser salvo, ¿sabes qué? Tienes que seguir toda la ley, todo el tiempo, en tu hablar, en tu pensar, todo lo que haces. Y aún cuando estés dormido, no puedes pecar cuando estés dormido. ¿Verdad? Porque la Biblia dice, si quiebras una parte, un mandamiento de la ley que dice, eres culpable de todo. Y Dios te va a tener ahí en eso. Dice, en lugar, hablando de los judíos, dice, en lugar de permitir que sus privilegios religiosos los llevaran a Cristo, usaron estos privilegios como un sustituto de Cristo. En otras palabras, la ley, los pactos, Dios nos escogió, Abraham, nuestro linaje, ahí estamos. ¿No? Dice, lo hicieron mal, quisieron confiar en sí mismos. ¿Cuál es lo que Dios requiere? ¿Cuál es la obra? La Biblia dice, ¿cuál es la obra que Dios requiere de nosotros? ¿Sabes cuál es la obra? Dice que creamos en Él, a quien Dios envió y en Jesucristo. Esa es la obra, creer, poner nuestra fe y confianza en Él. Dice el versículo 32, la segunda parte, dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es Jesucristo. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, que es Jesús, y roca de caída. ¿Qué pasó? Cuando Jesús vino a los judíos, la Biblia dice, a los suyos vino, hablando de los judíos, dice, y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Dice, más a cuantos lo recibieron, a ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, cuando Cristo vino, ellos esperaban a un Mesías que nos iba a librar de Roma como esclavitud. ¿Entiendes? Nos va a librar, ya vino nuestro Mesías, va a establecer el reino, nosotros somos parte del reino porque somos linaje de Abraham, ¡boom!, ya estamos adentro. Pero cuando vino, ellos esperaban, como dice, un león rugiente, ¿verdad? A Jesús, que iba a venir a conquistar. ¿Y cómo vino Jesús? Como un manso cordero dispuesto a la cruz. Y dijeron ellos, este no es nuestro Salvador, hay que lo rechazaron, y ahí fue un tropiezo. Para ellos la cruz era como derrotar. ¿Cómo es que nuestro Salvador, que va a conquistar, viene a morir en la cruz? No podían entender en sus mentes eso ellos, ¿entiendes? Pero luego, ¿por qué? Porque de nuevo confiaron en sus propias obras, en sus propias cosas que hacían ellos, ¿entiendes? O yo hago esto, ¿no? La fe, solamente por fe. Y lo mismo pasa hoy también, ¿verdad? Pasa. Los judíos rechazaron a Jesucristo porque no les culpo a ellos, o sea que no estaba en su imagen como un Mesías iba a pasar eso, ¿verdad? Y de nuevo, hoy, ¿sabes por qué muchos rechazan a Jesucristo también? Porque ellos no les captan la imagen que Él puede ser el Salvador. ¿Cómo es de que un Dios, crean a un Dios en su propia imagen, ¿verdad? Crean a un Dios que puedan manipular, crean a un Dios que los pueda tolerar el pecado que están practicando, porque mi Diosito es un Dios de amor, y Él me hizo así, y Él me ama tanto que va a permitir todo lo que yo haga, va a tolerar. ¿No es cierto?
Dios es amor, es cierto, gracia, misericordia, pero ¿saben qué es? Dios es justo. Y demanda, su justicia demanda eso también. Dice al final, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De nuevo qué? Creer. ¿En quién? En Jesucristo. Ahí viene la salvación. Ok, vamos a terminar aquí con la aplicación, ¿verdad? Ya leímos la historia, cubrí los versos, ahora es, ¿qué significa eso para ti, para mí? Ya hemos una poco de aplicación, pero quiero terminar así. Dice, de la palabra de Dios entiendo que la condenación es todo del hombre de arriba a abajo, y la salvación es toda la gracia desde el principio hasta el final. El que perece escoge perecer, pero el que se salva porque Dios ha querido salvarlo. Y este otro dijo, la soberanía de Dios puede significar en su plenitud, lo que la soberanía de Dios puede significar en su plenitud, no significa y no puede significar que Él eligió que los hombres se vuelvan pecaminosos o pecadores. El Dios perfectamente santo y justo no es responsable en lo más mínimo por la pecaminosidad de sus criaturas. En otras palabras, Dios no nos hizo pecadores, ¿me entiendes? Dios no nos destinó para que fuéramos, ¿verdad? Tú y yo, lo que hemos escogido, esto es lo que está ahí, ¿verdad? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Pablo mismo, lo que estos hombres dijeron ahí, otras palabras, es que, ¿sabes qué dicen? No podemos entender la soberanía de Dios. No podemos, es difícil de entender, no captan nuestras mentes. Pablo, ¿te acuerdas Pedro cuando dijo de Pablo? Dijo, nuestro hermano Pablo, dijo, inclusive él escribió en sus cartas cosas que son, ¿qué? Difíciles de entender. ¿Recuerdas que escribió Pablo? Pedro. Y es cierto, son difíciles de entender. Pero esto es lo importante de todo esto. Si no escuchaste nada más, escuchen esto aquí. Cuando entendamos esto, Dios no requiere que tú y yo entiendamos su soberanía, o que entiendamos la predestinación o la elección y nada de eso. Y de la gracia la entendemos, pero no podemos hacer nada para ganarnos la gracia, por eso es gracia. Pero lo que Dios sí quiere aquí, ¿verdad? Es de que cuando muchas personas toman en sus propios sí, de que quieren, voy a entender esto, quiero entender eso, lo que pasa es de que entonces forman en sus mentes la mal opinión de Dios, porque piensan que Dios no es amor, que Dios es cruel, porque ¿cómo es posible que Él haya hecho a estas personas así? ¿Entiendes? Pero eso es porque no entienden todo lo que Dios, no entienden, no podemos entender Dios en su plenitud, porque Dios es tan más alto que nuestros pensamientos. Lo que yo sí te puedo decir es eso, de la soberanía, de la elección y de la predestinación. Esto es lo que la predestinación para mí significa. Eso es la predestinación. Dios te predestinó. Yo sé a través de eso que Dios me amó a mí desde antes de la fundación del mundo. Yo sé por su predestinación que Dios me ama hoy por su predestinación. Y yo sé también que en el futuro Dios me va a continuar amando. ¿Por qué? No porque soy bueno, sino porque he puesto mi fe y mi confianza en su Hijo Jesucristo. Eso lo sé sin ninguna duda. ¿Verdad? Hay misterios, es cierto, hay misterios. Increíble, no podemos entender esos misterios de Dios. Pero de nuevo, tú y yo podemos aquí ¿qué es debate? No es alegar, ¿qué es? ¿Qué? ¿Debatir? Debatir, ¿verdad? Debatir. Tú y yo podemos aquí debatir las cosas. ¿Qué significa eso? Podemos hacer esto, ¿verdad? Pero Dios no podemos debatir con Dios. No podemos estar ahí y decir, ¿por qué Dios me hiciste así? ¿Por qué hiciste eso? No, porque de nuevo, tú y yo, Dios no nos llama a entender estas cosas. Lo que sí nos llama a entender es esto, es de que conozcamos quién es Él, quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Él? Es lo importante. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahorita? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Entiendes? ¿Qué está haciendo? Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y las personas no quieren arrepentirse, Muchos no se van a arrepentir. El libro de Apocalipsis, una y otra vez, si has leído el libro de Apocalipsis, dice millones y millones de personas están muriendo ahí por la ira de Dios. Y aún así, dice, se rehúsan a venir al arrepentimiento. Se rehúsan.
Cuando Dios fue con el faraón, Moisés, ¿recuerdas? En una de las plagas de las ranas. Y Moisés le preguntó al faraón, ¿cuándo es que quieres que Dios quite las ranas? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Que lo puede hacer ayer? ¿Por qué no lo hizo ayer? ¿O lo puede hacer ya ahorita? ¿Sabes qué dijo el faraón? Dijo, mañana. Quítalas mañana. ¿Sabes qué indica eso? ¿Qué indica? Que de nuevo, esa es la actitud de muchas personas hoy. Dios requiere arrepentimiento ¿cuándo? ¿Arrepentimiento cuándo? Ahora. Y muchos dicen, mañana me arrepiento, mañana o pasado. Déjame hacer esto y después me arrepiento. Deja disfrutar y después me arrepiento. La Biblia dice que hay un paso entre mí y la muerte. Mi propio respirar, mi propio latido puede ser el último, ¿verdad? Puede ser el último. No hay garantía de que tú y yo podamos tener otra oportunidad. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Hoy, no dice mañana, no dice después, dice hoy es el día de la salvación. Y también la Biblia dice, si ahorita oyes su voz, la voz de Dios, que dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Sabes por qué dice hoy? Porque, de nuevo, porque no tenemos oportunidad, quizá otra vez. Dice, ¿por qué no endurezcas tu corazón? Y si oyes su voz, porque quizá no vas a oír su voz después. No tienes garantizado eso. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es lo que sí sabemos de Dios? Dios me ama, ¿verdad? Eso es cierto. Dios me ama, Dios quiere salvarme, Dios mandó a su Hijo para pagar por mis pecados, Él quiere que me arrepienta. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Esa es voz de Dios. Pero de nuevo dice, mañana lo hago, mañana me arrepiento. No hay ninguna garantía que te vas a poder arrepentir. Y no nomás es mi palabra, Jesús mismo dijo eso. Dice en la Biblia, cuando Jesús andaba haciendo milagros, ¿verdad? Andaba haciendo milagros allí. Y después dice, en un tiempo dice, pero a pesar de que había hecho tantos milagros delante de ellos, dice, no creían en él. ¿Qué habla ahí? De la responsabilidad del hombre. ¿Me entiendes? Ellos no querían creer en él, a pesar de los milagros. Pero ¿sabes qué dice después? 2 versículos después. Dice, no podían creer. ¿Sabes qué quiere decir eso? Para la persona que está jugando la iglesia, que está jugando la religión, que está jugando con Dios, pensando que Dios aprueba de nuestro pecado, lo que sea, ¿verdad? Y puedes oír, vienes a la iglesia y oyes, Dios está hablando, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Mañana, pasado, lo hago, ¿verdad? Y después Dios está hablando. Y sabes bien que te está hablando, porque Dios todo el tiempo habla. ¿Y después qué pasa? Ya, después Dios. Callado. No oyes su voz. ¿Por qué? ¿Para qué? Dios ya te habló, lo rechazaste. Ya te habló, y dices, no pasa. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Ya no hay chance de arrepentir. Eso es algo serio, ¿sabes? Es algo grave. Yo no sé cuándo eso pasa, Nadie sabe, yo creo que ninguna persona misma sabe. Dios sabe. Dios lo hace, porque sabes que Dios no se va a imponer, Él no te va a forzar a nada, Él no lo hace. Es gracia, misericordia, compasión. Él dice, te amo, no quiero que te pierdas, vuelve a mí. Aquí está como demostré mi amor por ti. Pero no te voy a forzar, ¿no es cierto? No te voy a forzar, porque eso no es amor. Forzar no es amor. Pero Dios es misericordioso. De nuevo, Dios quiere que todos... Y parece ser que te quiero asustar. Yo no te quiero asustar con nada. No me estás asustando. No te quiero asustar. Porque la Biblia dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad. Es lo bueno de Dios. ¿Me entiendes? ¿Y qué tan bueno ha sido Dios para contigo? ¿Qué tan bueno? Inmensamente bueno, ¿verdad? Exacto. No, nadie merecíamos de su gracia y su amor, nadie. Su justicia merecíamos la muerte, pero Dios es bueno. Y de nuevo,
Cuando tú y yo hablemos a otros, cuando compartas tu fe, habla del amor de Dios. Empieza ahí del amor de Dios. Empieza de la bondad de Dios. ¿Me entiendes? Y diles, aquí dice lo que dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que Él no quiere que nadie. Empieza ahí con eso. Pero después cuando una persona empieza, no, que no quiere, que no puede, que no quiere, que ok, está bien, está bien. Dios te va a dar lo que tú quieres. Al final te va a dar lo que no te va a forzar. ¿Entiendes? Porque ahí está. Ahí está. Si no te quieres arrepentir, ok, te vas a perder. ¿Por qué? Porque tú escogiste perderte. No porque Dios te predestinó a perderte, sino tú escogiste eso. Eso es lo que tú quieres. Si eres cristiano, que yo no sé quién es cristiano aquí completamente, ¿verdad? Ni sé que algunos son, pero no sé totalmente. Quizá alguien esté aquí que no conoce a Dios, ¿verdad? Viniste hoy, Dios habló, te habló. ¿Lo oíste? Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Si no eres creyente, te estás exponiendo, ¿verdad? Que quizá hoy sea la última vez que oyes la voz de Dios. ¿No es cierto? Puede ser la última vez. Pero si eres creyente, esto de nuevo es para animarnos a compartir el Evangelio. Comparte el Evangelio, porque de nuevo, yo tengo familia, ustedes tienen familia, esa es la razón para la oración de salvación. ¿Me entiendes? De que Dios nos usa para ir a otros y hablarles de Jesús, del amor de Dios. Pero de nuevo diré, ¿sabes qué? No endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Porque ya a lo mejor es la última vez que Dios te va a dar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres omnipotente, todopoderoso. Y no lo entiendo perfectamente, pero lo que sí entiendo, Señor, lo que sí entiendo sin ninguna duda es que tú amaste a todo el mundo, Señor, y mandaste a tu Hijo a la cruz a pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, que se arrepienta, Señor, tengan vida eterna contigo. Señor, yo te pido por cada persona aquí, tú conoces su estado espiritual, Señor, tú los conoces perfectamente. Y de nuevo, Señor, si hoy han oído tu voz, y si no te conocen, que hoy, Señor, vengan al arrepentimiento, que no esperen un minuto más, Señor, que hoy sea el día de su salvación, Señor. Para los que somos salvos, Señor, que ya te conocemos personalmente, yo te pido que de nuevo que no nomás estemos contentos porque somos salvos, sino de que vayamos, Señor, como tú nos has mandado a todo el mundo a predicar el Evangelio, que Cristo nos ama, que tiene un plan para nosotros en el cielo. Te lo pido por cada persona aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias. No estén aguitados, es algo para animarlos a compartir.